Llevas años arrodillándote y pidiéndole a Dios algo que Él ya puso dentro de ti hace mucho tiempo. Lee esa frase otra vez, despacio, porque probablemente va a cambiar para siempre la forma en que rezas. Llevas años pidiéndole a Dios paz, fuerza, valentía, claridad, como si fueran cosas que están ahí fuera, guardadas en algún cielo lejano, esperando a que Él decida soltarlas. Y la verdad, la que casi nadie te ha enseñado, es que esas cosas ya están sembradas dentro de ti, esperando a que las despiertes, no a que te las regalen. No es que Dios no escuche tus oraciones, no es que se haya olvidado de ti, ni que estés rezando mal, ni que te falte fe. Es que muchas veces le estás pidiendo, de rodillas, con lágrimas, con la voz quebrada en mitad de la noche, algo que Él ya te entregó el día que te formó, y por eso sientes que la respuesta nunca llega, porque no estás buscando en el lugar correcto. Antes de que termine este video, vas a entender la diferencia entre dos formas de orar completamente distintas. Una, que mantiene a millones de personas atrapadas durante años en una espera que nunca se cumple, y otra que despierta algo que ya está dentro, algo que va a cambiar por completo tu forma de relacionarte con Dios, contigo mismo y con cada dificultad que tengas que atravesar a partir de hoy. Piensa por un momento en cuántas veces has rezado pidiendo fuerza durante una noche de insomnio. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios paciencia mientras discutías con alguien que quieres? ¿Cuántas veces has suplicado valentía justo antes de una decisión difícil, una operación, una conversación que llevabas meses evitando? Y piensa también en cuántas veces, después de esa oración, te has levantado sintiendo exactamente el mismo vacío con el que te acostaste. Eso no significa que Dios no exista, ni que tu fe sea débil, ni que hayas hecho algo mal. Significa, casi siempre, que estabas pidiendo con la mano tendida hacia afuera, cuando lo que buscabas ya estaba desde hacía años, cerrado dentro de tu propio pecho. Pero antes, déjame contarte la historia de Isabel, porque creo que en algún momento de su historia te vas a reconocer tú, o vas a reconocer a alguien muy cercano. Isabel tenía 58 años cuando recibió un diagnóstico que le cambió la vida de un día para otro. No voy a entrar en detalles médicos, solo te diré que de pronto se encontró frente a algo mucho más grande que ella, a algo que la obligaba a enfrentar el miedo más antiguo que existe. Isabel había sido creyente toda su vida, rezaba cada noche, rezaba cada mañana, y desde el primer día del diagnóstico empezó a suplicar con una intensidad que no había sentido nunca. Señor, dame fuerzas, no me dejes sola en esto. Y pasaban las semanas, y aunque seguía respirando, aunque seguía caminando, aunque seguía cumpliendo con cada tratamiento, sentía que esa fuerza que pedía nunca terminaba de llegar. Me dijo una frase que se me quedó grabada durante mucho tiempo. Me dijo, doctor, siento que hablo con una pared. Pido y pido, y cada mañana me despierto igual de asustada que la noche anterior. Isabel no dudaba de la existencia de Dios, dudaba de si merecía su ayuda, y esa duda silenciosa la iba vaciando por dentro un poco cada día. Me contó que cada noche se arrodillaba junto a la cama, con el rosario entre los dedos, y repetía la misma súplica una y otra vez hasta quedarse dormida de puro agotamiento. Y cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que sentía, antes incluso de recordar el diagnóstico, era una especie de decepción sorda, como si su cuerpo ya supiera, antes que su mente, que la fuerza pedida la noche anterior seguía sin aparecer. Cuando hablé con ella largamente, entendí que Isabel estaba atrapada en algo muy común y muy poco explicado, lo que yo llamo la oración de la mendicidad, esa forma de rezar en la que uno se coloca frente a Dios, como quien pide limosna frente a una puerta cerrada, con la mano extendida, esperando que algo caiga desde fuera. Y quiero que entiendas por qué esa forma de orar, aunque nazca de una fe sincera, casi nunca trae la paz que se busca. Cuando tú le pides a Dios fuerza como si no la tuvieras, tu mente recibe un mensaje muy claro y muy dañino. El mensaje de que estás vacío, de que careces de algo esencial, de que eres, en el fondo, una vasija incompleta esperando a ser llenada desde fuera. Y ese mensaje, repetido noche tras noche, va apagando exactamente aquello que estás pidiendo que se encienda. Aquí es donde quiero que prestes muchísima atención, porque lo que aprendí acompañando a Isabel y a muchas personas después de ella tiene una base que atraviesa tanto la espiritualidad más antigua como la neurociencia más reciente.
Desde hace siglos, muchas tradiciones contemplativas han enseñado algo que la teología resume en una idea sencilla, que el ser humano fue creado a imagen de Dios, lo cual significa, entre otras cosas, que no fuiste diseñado como un recipiente vacío que necesita ser llenado constantemente desde fuera, sino como un ser que ya lleva dentro una chispa de lo divino, una capacidad latente de fortaleza, de paz, de sabiduría, de amor, que no siempre está activa, pero que siempre está presente. Y la neurociencia moderna, sin proponérselo, ha terminado confirmando algo parecido. En tu cerebro existe una estructura llamada sistema reticular activador, una especie de filtro que decide, entre miles de estímulos, cuáles llegan a tu conciencia y cuáles se quedan fuera. Ese filtro no crea recursos nuevos. Simplemente decide qué es lo que tú vas a percibir de lo que ya existe dentro y alrededor de ti. Cuando pasas años enfocando tu atención en la carencia, en lo que te falta, en lo que todavía no tienes, ese filtro se entrena para buscar exactamente eso, carencia, y por eso, aunque la fuerza y la paz estén ahí, dormidas, tu mente no las encuentra, porque no las está buscando. Así que le propuse a Isabel algo que al principio le costó muchísimo aceptar, porque contradecía todo lo que había aprendido sobre cómo se reza. Le pedí que dejara, aunque solo fuera durante unos minutos cada mañana, de pedir y empezara a reconocer. No se trataba de dejar de creer, ni de dejar de hablar con Dios. Se trataba de cambiar una sola palabra en su oración. Cambiar dame por gracias porque ya me diste. En lugar de decir, Señor, dame fuerzas, empezó a decir, Señor, gracias porque ya sembraste en mí la fuerza que necesito. Ayúdame a verla hoy. En lugar de decir, Señor, dame valentía, empezó a decir, Señor, gracias porque la valentía ya está en mí desde que me creaste, ayúdame a recordarla en este momento. El cambio parece pequeño, casi insignificante, pero quiero que lo hagas conmigo ahora mismo, aunque estés escuchando esto mientras haces otra cosa. Respira despacio, muy despacio, y repite interiormente, sin necesidad de mover los labios. Gracias porque lo que necesito hoy ya está dentro de mí. Otra vez, más despacio todavía. Gracias porque lo que necesito hoy ya está dentro de mí. Nota cómo esa frase se siente distinta a pedir. Pedir te coloca en la posición de quien carece. Reconocer te coloca en la posición de quien ya tiene y solamente necesita recordarlo. Y aquí viene algo que quiero decirte con total claridad, porque sé exactamente lo que muchas personas están pensando ahora mismo y prefiero decírtelo yo antes de que lo pienses tú y cierres el video. Quizás estás pensando que esto suena más a autoayuda que a fe verdadera, que la oración cristiana siempre ha sido pedir, suplicar, interceder y que cambiar eso es peligroso o incluso irrespetuoso. Y entiendo perfectamente esa preocupación, porque yo mismo la tuve al principio. Pero quiero que hagas una distinción muy importante. Esto no tiene nada que ver con esas filosofías modernas que dicen que basta con desear algo con fuerza suficiente para que el universo te lo entregue. Esto es exactamente lo contrario. No se trata de fabricar algo que no existe a base de pensamiento positivo. Se trata de reconocer algo que ya fue puesto ahí por alguien más grande que tú. La diferencia es enorme. Un texto antiguo del Evangelio recoge una frase que resume esto mejor que cualquier explicación mía. Cuando alguien preguntó dónde estaba el reino que tanto se esperaba, la respuesta fue que ese reino no se iba a ver llegar desde fuera, porque ya estaba dentro de cada uno. Esa idea, repetida durante 2000 años en distintas tradiciones contemplativas, no es una moda reciente. Es una de las enseñanzas más antiguas y más olvidadas de la fe. La primera semana, Isabel solo consiguió recordar este cambio en su oración 3 días de 7. Las otras 4 mañanas, sin darse cuenta, volvía al patrón antiguo, a suplicar, a pedir, a colocarse en el lugar de quien carece. Y está bien, porque igual que un músculo que llevaba años sin usarse, la mente necesita repetición para aprender un movimiento nuevo. La segunda semana ya lo consiguió 5 de 7. Y hacia la tercera semana me contó algo que no esperaba. Me dijo que una madrugada, en mitad de un momento de mucho miedo, en lugar de suplicar como siempre había hecho, se sorprendió a sí misma, diciendo en voz baja, ya lo tengo dentro, ya lo tengo dentro, y sintió, por primera vez en semanas, que algo en su pecho se aflojaba.
no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque había dejado de sentirse sola frente a él. Y hay algo más que quiero contarte antes de seguir, porque conecta todo esto con una de las historias más conocidas y menos comprendidas de la tradición cristiana. Es la historia de un hombre que, antes de emprender un viaje, entregó a cada uno de sus siervos una cantidad de bienes, no en partes iguales, sino según lo que cada uno ya era capaz de administrar. Cuando volvió, 2 de ellos habían hecho crecer lo recibido y uno lo había enterrado por miedo, sin usarlo jamás. Durante siglos esa historia se ha interpretado como una lección sobre el dinero o sobre el esfuerzo. Pero hay una lectura mucho más profunda que pocas veces se explica. Ninguno de los 3 siervos recibió nada nuevo en el momento en que su señor volvió. Todos ya tenían, desde el principio, exactamente lo que necesitaban. La diferencia no estuvo en lo que recibieron, estuvo en si lo desenterraron o lo dejaron sepultado por miedo. Y quiero que te preguntes ahora mismo, con total honestidad, ¿cuántos de los dones que llevas dentro, la paciencia, la fortaleza, la ternura, la capacidad de perdonar, llevan años enterrados bajo el miedo, esperando simplemente a que decidas desenterrarlos, en lugar de seguir pidiendo que te regalen otros nuevos? Ahora bien, no te vayas todavía, porque hay una segunda historia que quiero contarte. Porque esto que le pasó a Isabel no le ocurre solamente a quienes atraviesan una enfermedad, le ocurre a cualquier persona que haya pasado años pidiéndole a Dios algo que en realidad ya tiene. Se llamaba Antonio, tenía 74 años, había sido creyente devoto toda su vida, asistía a misa cada domingo sin faltar jamás, y sin embargo, cuando hablé con él por primera vez, me dijo una frase que me sorprendió viniendo de un hombre con tanta fe aparente. Me dijo: doctor, llevo toda la vida rezándole a Dios, pidiéndole que me haga sentir que valgo algo, y sigo sin sentirlo. Antonio había pasado toda su vida laboral en un trabajo que nunca le llenó. Había criado a sus hijos con esfuerzo, y ahora, jubilado, sentía que su existencia había sido, en sus propias palabras, gris, sin brillo, sin ningún valor especial. Me contó que veía a otros hombres de su edad hablar con orgullo de sus logros, de sus viajes, de sus nietos brillantes, y que él, en comparación, sentía que no tenía nada que mostrar, ninguna historia especial que contar. Solo 40 años de trabajo silencioso y una jubilación que se le hacía cada día más larga. Y cada noche le pedía a Dios que le hiciera sentir valioso, como si el valor fuera algo que Dios pudiera depositar desde fuera, como una medalla que se cuelga en el pecho de alguien que no la tiene. Le expliqué a Antonio exactamente lo mismo que le había explicado Isabel, que el valor de una persona no es algo que Dios entrega como premio por buen comportamiento. Es algo que Dios puso desde el principio, en el mismo instante de la creación, y que ninguna circunstancia externa, ni un trabajo gris, ni una jubilación silenciosa, ni la falta de reconocimiento de los demás puede borrar eso. Lo que le propuse fue un pequeño cambio en su rutina de oración matutina, un ejercicio muy sencillo, que quiero que hagas también tú, ahora mismo, conmigo. Cierra los ojos si puedes, o simplemente suaviza la mirada. Piensa en una sola cualidad tuya que llevas dentro desde hace años, algo bueno, algo verdadero, algo que nadie tuvo que enseñarte. Quizás la paciencia con la que has criado a tus hijos, quizás la lealtad con la que has cuidado a un amigo durante décadas, quizás simplemente la capacidad de levantarte cada mañana a pesar del cansancio. Y ahora, en silencio, di interiormente: Señor, gracias por haber puesto esto en mí desde el principio, no como un premio, sino como parte de quien soy. Quédate ahí unos segundos, dejando que esa frase se asiente, sin prisa. Antonio empezó a hacer este ejercicio cada mañana, antes de desayunar, antes de encender la radio, antes de que su mente empezara a llenarse de las preocupaciones del día. Las primeras semanas le costaba encontrar cualidades que al reconocer me decía que se sentía torpe, que no estaba acostumbrado a hablarse a sí mismo de esa manera, pero hacia la 5ª o 6ª semana algo empezó a cambiar. Empezó a escribir cada mañana una sola palabra en un cuaderno pequeño, la cualidad que había reconocido ese día: paciencia, fidelidad, humildad, constancia. Meses después me enseñó ese cuaderno, lleno de palabras repetidas una y otra vez, y me dijo algo que resume perfectamente todo lo que quiero que tú entiendas hoy. Me dijo: doctor, llevaba 70 años pidiéndole a Dios que me hiciera valioso.
y resulta que llevaba 70 años siéndolo, solo que nunca me había parado a mirarlo. Y quiero aclararte algo más, porque no quiero que me malinterpretes, y porque sé que a estas alturas del video alguien está pensando en una objeción muy razonable. Esto no significa que dejes de rezar por otro, ni que dejes de pedirle a Dios por la salud de un hijo, por el trabajo de un hermano, por la paz de un país en guerra. Cuando rezas por alguien más, cuando intercedes por una situación que no depende de ti, esa oración de súplica sigue teniendo todo su sentido, porque ahí no estás pidiendo algo que ya llevas dentro. Estás poniendo en manos de Dios algo que verdaderamente escapa a tu control. La distinción que quiero que hagas es mucho más precisa, y es esta, cuando pides algo que tiene que ver con tu propio carácter, con tu propia fortaleza interior, con tu propia capacidad de amar, de perdonar, de resistir. Ahí es donde la súplica se queda corta, porque esas cualidades no vienen de fuera como una lluvia que cae sobre ti. Vienen de dentro, como una semilla que ya fue plantada y que solamente necesita agua y luz para crecer. Isabel no necesitaba que Dios le enviara la fuerza desde algún lugar lejano. Necesitaba reconocer la fuerza que ya llevaba dentro desde el día en que nació. Antonio no necesitaba que Dios le entregara un valor que no tenía. Necesitaba dejar de mirar hacia afuera buscando esa medalla y empezar a mirar hacia adentro, donde ese valor llevaba 70 años esperándolo en silencio. Le pregunté una vez a Isabel, meses después de aquella primera conversación, qué era lo que más había cambiado en su forma de vivir la fe, y me dio una respuesta que todavía hoy repito a otras personas que atraviesan procesos parecidos. Me dijo, doctor, antes rezaba como quien llama a una puerta, esperando que alguien le abra desde dentro. Ahora rezo como quien ya está dentro de la casa, y simplemente enciende la luz para ver mejor lo que siempre estuvo ahí. Esa imagen, la de encender la luz, en lugar de esperar a que alguien abra la puerta, resume mejor que cualquier explicación teológica lo que quiero que te lleves de este video. Quiero que entiendas algo importante antes de seguir, porque es justo el motivo por el que tantas personas empiezan este cambio en su forma de orar con entusiasmo y lo abandonan a las pocas semanas. Décadas de pedir en lugar de reconocer no se deshacen en un par de días. El cerebro necesita repetición constante para construir un camino nuevo. Y mientras ese camino se construye, el camino antiguo, el de la súplica y la sensación de carencia, va a seguir apareciendo, casi por costumbre, como un atajo que la mente conoce de memoria. La primera semana vas a olvidarte varias veces y vas a volver a pedir en lugar de reconocer. Y está bien, no es un fracaso, es exactamente lo esperable. La segunda semana ya te va a costar menos. Hacia la tercera o cuarta semana vas a notar que en algunos momentos del día, sin proponértelo, tu mente empieza a buscar automáticamente lo que ya tienes en lugar de quedarse fija en lo que te falta. Ahí, hacia la quinta semana, es posible que sientas que esto no está funcionando tan rápido como esperabas, que la novedad ya se ha ido, y es exactamente en ese punto donde la mayoría abandona justo antes de que el cambio se vuelva estable. Así que, si llegas a esa semana con ganas de dejarlo, recuerda esta frase: estás más cerca de lo que crees. Hacia la sexta semana notarás que, frente a una dificultad concreta, tu primera reacción interior ya no es sentir que te falta algo, sino preguntarte casi automáticamente qué es lo que ya tienes dentro que puede ayudarte ahora mismo, y ese solo cambio de pregunta transforma por completo la experiencia del miedo. Hacia la séptima u octava semana, si has sido constante, vas a notar que tu manera de enfrentar las dificultades ha cambiado desde dentro, no porque las dificultades hayan desaparecido, sino porque ya no las enfrentas sintiéndote vacío. Da igual cuántos años lleves rezando de la manera antigua. Da igual si tu fe es sólida desde niño o si apenas estás empezando a reconstruirla después de un tiempo alejado. Da igual si atraviesas una enfermedad, una jubilación vacía, una pérdida, o simplemente esa sensación difusa de que algo te falta sin saber exactamente qué. La fuerza que necesitas hoy, la paz que buscas, la valentía que crees que te falta, no están fuera esperando a que alguien te las entregue, están dentro, sembradas desde el principio, esperando únicamente a que dejes de pedirlas y empieces a reconocerlas. Nuestra cultura religiosa, sin proponérselo, ha fomentado durante generaciones una imagen de Dios como un ser lejano que reparte dones a quien más suplica, a quien más merece, a quien reza con más lágrimas. Y esa imagen, aunque nazca de una fe sincera,
termina convirtiendo la oración en una especie de mendicidad emocional, en la que la persona se siente perpetuamente incompleta, perpetuamente a la espera. Pero las personas que de verdad han encontrado paz en su relación con Dios, esas que irradian una calma que no depende de lo que les pase, han descubierto en algún momento de su vida otra forma de orar, una que no empieza en la carencia, sino en el reconocimiento. Y esa forma de orar, tomada cada mañana, minuto a minuto, es en realidad un acto profundo de fe. La fe de creer que lo que Dios te dio al crearte ya es suficiente y que tu tarea, más que suplicar por más, es aprender a verlo. Así que mañana, cuando empieces tu oración, antes de pedir nada, quiero que hagas una sola cosa. Respira despacio, como hemos hecho hace un momento. Piensa en una sola cualidad tuya que ya llevas dentro, algo verdadero, algo que nadie tuvo que regalarte. Y en lugar de decir, Señor, dame, di, Señor, gracias, porque ya me lo diste. Esa sola frase, repetida con constancia, es exactamente lo que separa a una persona que pasa la vida entera sintiéndose vacía, de una que descubre, tarde o temprano, que siempre estuvo llena. Si te ha servido este video, suscríbete al canal, porque cada semana comparto una reflexión nueva sobre la fe, la mente y el alma. Y si conoces a alguien que lleve tiempo suplicándole a Dios algo que quizás ya tiene dentro sin saberlo, un padre, una madre, un amigo que atraviesa un momento difícil, compárteselo. A veces, una sola frase, escuchada en el momento justo, cambia por completo la forma en que alguien se relaciona con su fe durante el resto de su vida. Cuéntame en los comentarios qué cualidad reconoces hoy que ya llevas dentro, me encantaría leerte. Y antes de cerrar, quédate un momento más conmigo. Piensa en todo lo que has atravesado hasta hoy. Cada pérdida, cada miedo, cada noche en la que sentiste que no ibas a poder más. Y sin embargo aquí estás, respirando, escuchando esto. Eso, por sí solo, ya es una prueba de que algo dentro de ti ha sido más fuerte que todo lo que has vivido. No lo pediste con suficiente fuerza para merecerlo, ya lo tenías. Piensa también en cuántas veces, mirando hacia atrás, encontraste una fuerza que no sabías que tenías justo cuando más la necesitabas. En un hospital, en un entierro, en una separación, en una noche que parecía no tener fin. Esa fuerza no apareció de la nada en ese instante. Estaba ahí desde siempre, esperando el momento en que la necesitaras de verdad para dejarse ver. Y si ya ha aparecido antes, sin que tú supieras exactamente cómo, es porque nunca dependió de que tú la merecieras lo suficiente, dependió únicamente de que la vida te obligara, por fin, a mirar hacia adentro. Respira hondo una última vez conmigo, muy despacio, y al soltar el aire, deja que esta idea se asiente. No estás vacío, nunca lo estuviste. Que Dios te ayude a partir de hoy, no a llenar lo que te falta, sino a ver lo que siempre estuvo ahí. Amén. Nos vemos en el próximo video. Y